Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente con Que no se te olvide el tema, homosexualidad y la Iglesia Católica. Seguimos platicando aquí con Óscar, nos quedamos en algo muy interesante. Comentaste algo que encontraste la solución. A ver, síguenos platicando, por favor. Pues encontré la solución, sin embargo no encontré quién me brindara la solución tan fácilmente, porque en esas épocas yo me acuerdo que escribí al autor de este libro y le decía, oiga, necesito que me diga dónde hay alguien que me ayude en la Ciudad de México, ¿no? Y todavía no había emails, entonces me contestó con una carta que me decía, pues no hay nada, o sea, lo único que existe es acá en Estados Unidos. Y me acuerdo que yo secretamente dije, no, pues voy a ahorrar y me voy a ir a Estados Unidos a encontrar esto, ¿no? Sin embargo, no fue tan sencillo, pasó casi otro año, un año, una vez más, yo creo que ahí el Señor comenzó como que a volverme a Él porque era como de enojos. Y me acuerdo que otro sacerdote que yo había conocido me invita a un grupo de teatro en la Basílica de Guadalupe. Y es ahí como que comienzo reencontrar. Yo en realidad no iba a este grupo de teatro porque fuera de la iglesia, yo iba porque voy a poder platicar con alguien, voy a poder conocer, tener amigos, porque yo no había tenido amigos en muchos años, o prácticamente nunca había tenido. Abreviando un poco, años más adelante, en internet me acuerdo que vi que un grupo cristiano comenzaba con un apostolado de ayuda. Sin embargo eran cristianos evangélicos, ¿no? Y entonces yo estaba así, iré y no iré. Dije, ay, bueno, pues de todos modos, yo no me sentía católico, ¿no? Dije, pues de todos modos, ¿qué le hacen, no? Y es ahí donde yo comienzo este grupo que se llamaba Aliento de Vida. Conozco de un movimiento internacional que los cristianos tenían que se llamaba Éxodus, y a mí me impactó la primera vez que yo conocí de viva voz un testimonio de otro hombre que hablaba y decía, yo fui homosexual y yo dejé la homosexualidad y ahora Dios me ha restaurado y esta es mi familia y estos son mis hijos. Una cosa que yo en la vida había pensado. Yo es ahí cuando yo, bueno, ahora caigo en cuenta de que todas las oraciones Dios las escucha. Así es. Ese me acuerdo que me remonté a cuando yo era más jovencito y le pedí a Dios. Ahí fue cuando yo comencé a ver un poco la respuesta de Dios. Comienzo a ir a este grupo de ayuda, sin embargo, pues una vez más yo no me sentía plenamente a gusto, no me sentía ya muy integrado pues por la parte doctrinal, y comienzo caminar, que más que un caminar de sanidad, que lo es, yo creo que es un caminar de encontrarse a Jesús vivo. Al principio mucho conflicto, ¿no? Porque me decían, es que tienes que leer la Biblia, y yo, ay, estos cristianos me quieren convertir, ¿no? Ese era mi pretexto. Claro. Sin embargo, seguía teniendo luchas. O sea, no era algo que, pues que fue un cambio radical. Fue un cambio radical en un proceso, yo lo digo. Pero pues salía de este lugar y decía, ¿y si voy a ese lugar? Y a veces volvía a ir, volvía a caer en situaciones que quería yo dejar y no sabía por qué. El asunto es que yo no había visto que había en el trasfondo heridas de pasado, y el Señor lo que fue haciendo fue como las cebollas, yo digo, quitando capa por capa, herida por herida, herida por herida. Y yo en un inicio pues mis pensamientos, yo nunca lo voy a lograr, yo nunca voy a ser libre de esto, yo no sé para qué estoy aquí, nada más me estoy reprimiendo, una lucha interna terrible. Las mismas personas que conocencialmente pues te decían, estás mal, lo único que vas a lograr es que te vas a acabar suicidando porque la iglesia es una homofóbica, porque la iglesia te reprime. Pero poco a poco comencé, en vez de encontrar represión, comencé a encontrar libertad. Fue un proceso difícil, duro, complicado, quizás largo, pero creo que no se compara en nada con el sufrimiento que se vive allá. Entonces, pues yo creo que el secreto de esto no es nada más que no salirte. O sea, si a mí me han dicho, oye, ¿qué has hecho de extraordinario? Nada. Lo único que no he hecho es salirme, es dejar, es decir, desisto hasta aquí. Y ganas de hacerlo te dan
muchas. Yo digo, la conversión debe de ser todos los días. Me impactó a mí una vez que me contaron el tema de la conversión, de que la conversión es, vas a un camino y das por completamente la vuelta y ahora vas para el otro. Así es. Y yo digo, yo todos los días me tengo que convertir. Cuando me levanto, yo voy a seguir hoy al Señor. Pues es ahí donde yo encuentro. Me acuerdo que yo me hice el propósito y me acuerdo que un día que entré a una iglesia y le dije, mira Dios, yo te voy a dar un año con esta alternativa, te voy a dar un año, voy a hacer todo lo que me digan. Ya harto, ¿no? Claro, claro. Sí, no, como que danzando en dos pies, ¿no? Así es. Y me acuerdo que le dije, Dios, te voy a dar un año. Y si en ese año no haces nada, te prometo que jamás vuelves a saber de mí. Es más, le dije, hasta me voy a volver en tu contra, o sea, con ese coraje quizás. Ajá. Y le dije, si me dicen a mí que suba a la montaña más alta, voy a subir, no sé cómo le voy a hacer. Si me dicen que vaya hasta allá, pues voy a ir. Ajá. Pero si no haces algo radical en mi vida, ya, ahí muere. Así como que te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué tal? Y pues comienzo esta lucha. Me acuerdo que me decían, tienes que leer la Biblia todos los días. Bueno, y leí las Biblias. Y para mí fue un impacto porque a veces a los católicos se nos olvida que la Biblia es un libro altamente recomendable para nosotros, ¿no? Así es. Y comencé a descubrir, y había días que leí un pasaje de la Biblia y ya me agarraba llore y llore y llore, y yo no sabía por qué, y había de repente decía, esto me lo está escribiendo a mí, me lo están diciendo a mí, pero lo sentía tan cercano. Y había días en que, hoy no voy a leer, pero decía, no, yo quería salir adelante, porque le había dicho a Dios que yo iba a hacer todo lo que estaba de mi lado, Así ¿no? es. Hacer tu parte. Hacer mi parte. Así es. Y poco a poco es cuando yo comienzo a conocer a Jesús. Yo sabía mucho de la iglesia. Yo había sido catequista, hablaba mucho de él, pero no lo conocía. Fue ahí cuando yo lo comienzo a conocer. Y entonces es ahí cuando comienza a haber cambios en mi vida. Es ahí cuando yo, pues ya no necesito salir a buscar sexo, no lo necesito. Quizás había un impulso por la vida que yo había vivido desfogada, pero pues creo que puedo controlar este impulso. Ahora mis sentimientos y mis instintos o impulsos sexuales no me gobiernan a mí. Ahora yo, como hombre, puedo tomar posesión de ellos. Y así comenzó a ser este caminar diario. Había caídas, sí, había caídas. Claro que las hay. Claro. Pero aquí lo importante no es si caías, aquí lo importante es que te tenías que levantar y aprender. Dios, yo creo que llama en este proceso porque Dios quiere que aprendas, que madures, que vivas. Y es ahí como yo comienzo este caminar en este grupo. Perfecto. Yo quería preguntarte, entonces, ¿vienen a ti las personas de este apostolado, vienen a ti? O cuéntame poquito, profundízame un poquito más en esto, ¿no? Sí, bueno, esto ya es... Pues yo lo único que conocía era este grupo cristiano que ayudaba a estas personas, y sin embargo yo siempre había en mi fondo, bueno, y en mi iglesia, ¿qué hay, no? Inclusive yo llegué a preguntarle a Dios, oye Dios, ¿qué para que me restaures completamente voy a tener que cambiarme de iglesia? Eso sí ya me causaba como que, no sé, pero yo dije, pues es lo que Dios me pide, lo voy a tener que hacer. Claro. Y en una de estas ocasiones me invitan a ir a Argentina a tomar una capacitación de un programa muy exitoso que estaban implementando en algunas iglesias en Estados Unidos, y me animé cuando me dijeron, hay unas iglesias católicas que lo tienen. Yo dije, pues voy. Claro. Entonces, en uno de estos programas, un hermano de esta iglesia cristiana evangélica, me acuerdo que me dice, oye, Dios te dice que quiere que te quedes en tu iglesia. Él te ve como un guerrero en tu iglesia. Y a mí eso me impactó, ¿no? Y decía, está fumado, ¿cómo que Dios le habló? ¿No? Y aparte el concepto que me habló... Pero querías una respuesta, sí, ¿no? Sí, ahí estaba. El concepto que me dijo de guerrero como que no aplicaba mucho a mí. O sea, esas cosas no me identificaba. Regreso de esta capacitación y alguien de esta misma organización que también era católico en Ecuador se entera de que, oye, un católico fue a tomar eso. Y ya sabía de este apostolado Courage. Yo ya había oído hablar en algún momento de Courage en Estados Unidos, pero sabía que estaba en Estados Unidos. En ese mismo año, un día recibo una llamada
de un sacerdote que aparte hablaba pésimamente mal español y no le entendía Ajá. mucho, que era el padre Buenaventura. Y me dice, oye, fíjate que un chico que estoy en contacto en Ecuador consiguió tu teléfono porque se enteró de que tú eras católico y fuiste a tomar esta capacitación. Yo estoy aquí intentando comenzar un grupo, ¿no? Y yo así, bueno, pues sí, sí, padre, pues a ver cuándo nos platicamos, pero fíjese que ahorita yo voy de salida a Cuernavaca porque voy a un congreso de esto. Ajá. Y me dice el padre, ay, pues qué curioso porque yo estoy en Cuernavaca. Ah, genial. Y es ahí cuando yo lo conozco, nos encontramos, me platica un poco de lo que él estaba tratando de hacer y yo dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Cuando lo haga me avisa Claro, para claro. venir yo a su grupo, ¿no? Porque yo como que yo ya sentía que había encontrado el camino. Mira qué tal, qué interesante. ¿Te parece si nos sigues platicando? Y Claro. también, bueno, vamos a preguntarle al padre Juan también cómo es que él llegó también hasta aquí, hasta donde estamos todos. Vamos a una pausa y regresamos aquí en De Frente con.